Muy queridas hermanas, hermanos, estamos aquí una vez más para compartir estas verdades divinas, estas enseñanzas que tanto Jesús como María nos dejaron con Luisa. Una forma nueva de vida divinizada. Jesús en nosotros. Y por lo mismo Jesús le dice a Luisa que hasta tu forma de orar va a cambiar. Ya no vamos a orar en la forma, vamos a decir, de la santidad humana, sino ahora como el alma pretendemos que sea divinizada para ser imágenes vivas de Jesús. La oración va a ser otro lenguaje que vamos a aprender de María, que Jesús le va a ir enseñando a Luisa cómo hacerla, la Virgen María también. Le dice María a Luisa: si no siempre te hablo, medita siempre en tu mente las verdades que se te han enseñado. Luego, entra en tu interior y únete conmigo. Yo estaré siempre junto contigo, obrando interiormente. ¿Cómo es esta oración nueva que Jesús le enseña a Luisa? Decimos que orar, más bien que rezar, porque rezar indica una tarea, hacer una cosa, recitar a nuestro Señor o a la Santísima Virgen oraciones, sin duda hermosas y exactas, ya establecidas. Orar es mucho más que eso. Es el respiro espiritual de nuestra alma. Y en el respiro está la vida. No es algo que hay que hacer, sino una vida que vivir de intimidad. Aquí es donde está la clave. Vida que hay que vivir de intimidad. Vida en la divina voluntad, en el divino querer. Intimidad de amor con Dios y con quienes viven en Él. Y en primer lugar, con nuestra Madre del Cielo. Las oraciones que habitualmente se rezan deben convertirse en vida de oración. No basta rezar, hay que llegar a la oración. ¿Qué oración? Oración de adoración, contemplación, alabanza, reparación, bendición, súplica, intercesión, acción de gracias, amor, etc. En una palabra, amor. Amor que busca ardientemente vivir amando, fundirse en Él, darle todo y recibiendo todo. Fundirse en su querer. Aquí está la clave. La forma de orar cambia porque ahora vamos a orar fundidos en el querer de Jesús, en el querer de Dios. Y ahora es Jesús quien va a orar en nosotros. El pequeño todo de la criatura y el todo de las tres divinas personas, con todo lo que son, lo que les pertenece, lo que hacen, lo que viven. Orar, pues, es poner en armonía la voluntad humana con la voluntad divina. Es entrar en comunión con Dios. Dios se comunica a sí mismo al alma y el alma debe corresponderle con adecuadas comunicaciones. Pero si lo que comunica es ella misma, la comunicación que Dios recibe es limitada. O sea que si las oraciones son compuestas por ti, pues son humanas. Pero si Dios se comunica a tu alma y de Él vienen esas oraciones, pues es otra cosa. Pues es necesario, por tanto, que el alma reciba todo de Dios
y eso mismo lo comunique a él. Pues el alma sola, aún ayudada por la gracia de Dios, no posee la plenitud de los bienes divinos para corresponder divinamente a Dios. Para poder hacer esto, es necesario que Dios mismo, el que actúa y ora en el alma, es necesario vivir en la divina voluntad, dando la propia voluntad humana a Dios para que sea la divina voluntad la que actúa en el alma. Cuando se hace oración en la divina voluntad, el alma da su fiat, o sea, su hágase. Ya le entregaste tu vida, todo tu ser, tu voluntad. Ya no eres tú, es Jesús el que va a orar en ti a sus modos divinos. Y lo que Él pide de ti es que le correspondas a su amor. Va a ser un amor y una oración de correspondencia a Dios. Le da su voluntad y entra y se funde en la inmensidad de la voluntad divina. Y así participa de todos sus bienes, de toda su actividad, de todo lo que Jesús hizo con su voluntad divina, y así adora, ama, repara, alaba. Ya no con tu voluntad, sino en su voluntad, fundida en su voluntad. Es Él el quien va a orar y va a reparar y va a amar por medio de tu oración. A Dios con las mismas adoraciones, con el mismo amor, con las mismas reparaciones y alabanzas de Jesús. De forma que ya no es el alma sola la que actúa, sino la voluntad de Dios en ella y ella en la voluntad de Dios. La consecuencia es que el alma hace oración en modo divino, con todo lo que esto significa. Una oración divina, con potencia infinita, eterna y divina, como la de Dios. Una oración constante, una oración continuada, una oración que nunca acaba, porque así como Dios es infinito, a diferencia de la oración que hacemos humanamente hablando nosotros, con nuestras palabras o las oraciones compuestas, que están hechos de una manera humana, pues aquí la divinidad, que nunca acaba porque es infinita, porque no tiene principio ni fin, esta oración divinizada se va a multiplicar, nunca se va a acabar. Tú haces una oración en la divina voluntad y así como lanzas una piedra en el río y hace una corona de circulitos como efecto de esa piedra que lanzaste, así esta oración se va a ir ensanchando y multiplicando y no tendrá fin. Tú te encontrarás con ella el día en que Dios quiera y llegues a este lugar celestial, al cielo. Son modelos que enseñan a vivir una vida nueva. Así que estas oraciones pueden ser recitadas, aprendidas, utilizadas tal y como son, pero no pueden ser reducidas a un ejercicio piadoso de devoción, o sea, las oraciones humanas. Son modelos que enseñan a vivir una vida nueva. La oración en la divina voluntad. La vida de la voluntad divina en el alma, la riqueza que ofrecen, sobrepasa los límites a las palabras del lenguaje de Luisa o del lenguaje humano y lo hace más elevado y refinado. Esta vida vivida en la voluntad de Dios, vida en común con Dios, no se recibe sino conociéndola, queriéndola, pidiéndola, amándola.
y esto a partir de una consagración, en la cual se expresa la firme decisión de entregarle a Dios la propia voluntad humana, para vivir como si uno ya no la poseyera, con el fin de pedirle incesantemente la suya divina, infinita, santísima y eterna, para que se constituya como vida de todo cuanto somos y hacemos. ¿Qué diferencia, hermanos, orar en la voluntad humana y orar en la voluntad divina? Esta vida en germen se desarrolla precisamente viviéndola, ejercitándola. Y por tratarse del don de Dios, que se dona totalmente, este desarrollo no tiene límites. Y para vivirla, se vive en un nuevo modo de obrar, de orar, en una nueva actividad que el alma debe aprender a ejercitar. Este libro no pretende por consiguiente más que abrir una puerta a un panorama maravilloso desconocido hasta ahora, para que quien quiera con buena voluntad se decida, descubra en su propia vida lo que es vivir en la voluntad de Dios, el reino de la voluntad de Dios, finalmente realizándose como en el cielo, así en la tierra. Vamos pues a orar en la forma, vamos a terminar con esta oración a manera de, pues para que veamos cómo comenzamos nuestro día en la divina voluntad. Dice: somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes. Acordémonos que estamos fundiéndonos en Jesús y que ahora vamos a orar desde la persona de Jesús, porque nosotros nos hemos empequeñecido, casi desaparecido, para adoptar esta persona de Jesús en nuestras vidas, darle su lugar y darle la correspondencia que Él merece. Y se ven a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones. Ven a moverte en nuestros movimientos. Los movimientos de Dios, hermanos, son muy diferentes a los nuestros. Y por eso le pedimos que ahora Jesús sea el que se mueva en nosotros, que nos tome, que nos posea y nosotros poseerlo a Él. Ven a sufrir en nuestros sufrimientos y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Ven, Jesús, a orar en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Hermanos, como conclusión, este final nos da la clave de que esta oración de correspondencia va a ir supliendo todo lo que por estos 2000 años el alma no supo, porque todavía no se daba a conocer este tercer fiat. No supo cómo orar verdaderamente a Dios para corresponderle por todos los dones, gracias y vida que nos había dado. Esta oración es satisfactoria a Dios porque es una oración de correspondencia y suple a la oración de todos, porque entramos en un ámbito eterno. Al orar de esta manera, ya no somos nosotros los que oramos, sino es Jesús
entonces entramos en el círculo de la Trinidad que no tiene ni principio ni fin. Y en este círculo, tu oración, tu vida entregada a la divina voluntad estará siendo multiplicada, eternizada, y así es como nosotros vamos a aprender a orar ahora en la divina voluntad. Amén.